Las mujeres de la Odisea. La Odisea es la epopeya por excelencia. Mucho se ha hablado del viaje del protagonista, de sus 10 largos años enfrentándose a todo tipo de peligros para regresar a su hogar con su esposa Penélope. Pero poco, muy poco, de las mujeres que lo rodean, las que hacen que su viaje avance, se retuerza, cambie de rumbo y llegue a su destino. Odiseo jamás hubiera logrado regresar a Ítaca sin la ayuda de cada una de las mujeres con las que se encuentra en su largo viaje. Las personalidades de cada una de estas mujeres están muy bien definidas y hacen funcionar la historia, ya que además son más inteligentes que los hombres a los que rodean. Pero en el imaginario colectivo siempre han sido secundarias, ya que las mujeres medievales eran consideradas como parte de los bienes de un hombre y podían ser utilizadas como hijas, esposas o esclavas. Pero las que se consideraban libres se casaban por acuerdos familiares, vivían en palacios o habitaciones especialmente reservadas para ellas, rodeadas de sirvientas y ocupadas en las labores textiles. En la Odisea, las figuras femeninas tienen un papel significativo en el desarrollo de los acontecimientos. Estos personajes actúan en torno al héroe principal, que es Odiseo. Algunas intervienen en el avance de su viaje, reteniéndolo como Calipso o ayudándolo como Atenea a continuar para llegar a su destino. Además, también están los personajes muy necesarios para esta historia, como lo son Circe y Euriclea, quienes toman relevancia a medida que la historia avanza. Ahora pasaré a describir a cada una de ellas y cómo su determinación y fortaleza fue clave para la verdadera Odisea que vivió Ulises. Penélope. Penélope representa el hogar, el destino al que ha de llegar el héroe. Este personaje se ha convertido en el arquetipo de la fidelidad y de la espera. Se muestra astuta, prudente y fiel, pero también da muestras de un carácter severo y firme. Mientras su marido está ausente, sin saber cuál ha sido su destino en la guerra de Troya, ella acoge a muchos hombres que la pretenden. No niega de manera directa un nuevo matrimonio, pero tampoco desea desposar a nadie. Por eso idea un plan. Ella les dice a los pretendientes que aceptará un marido cuando acabe de tejer el sudario. Entonces Penélope tejía la tela de día y de noche deshacía lo hecho, engañándolos a todos de esta manera. Pero su astucia duró 3 años, ya que fue descubierta por una de sus sirvientas que se lo hizo conocer a todos los varones interesados en contraer matrimonio con ella. Atenea. Atenea es la única de las diosas olímpicas que interviene de manera activa en la Odisea, ayudando al héroe a regresar a Ítaca y a Telémaco a expulsar a los pretendientes de Penélope. Ella suele utilizar sus poderes para parecer humana, pero además de esta metamorfosis física, Atenea también interviene en el terreno de las emociones, infundiéndole valor a los humanos, ya que ella infunde coraje y audacia en Telémaco, temor en Náusica o terror en los pretendientes. Pero también ejerce de protectora sobre Odiseo y su hijo Telémaco. También lo favorece de forma indirecta, ya que inspira a Náusica el deseo de ir a la fuente y propicia el encuentro con él. Cuando lo cubre a Odiseo con niebla para que los feacios no lo viesen mientras caminaba por la ciudad. Después de que el héroe llega a Ítaca, esta diosa le presta su apoyo de forma directa para pensar una venganza contra los pretendientes y lo guía para que actúe. Entonces podemos decir que Atenea participa de forma activa en este poema, donde se observa una mayor participación y donde muestra su astucia como diosa de la sabiduría. Calipso, sabemos que desde el comienzo de la Odisea, Calipso es quien retiene a Odiseo en su cueva de la isla Ogygia, con el objetivo de que él olvide su patria y permanezca junto a ella, porque ese es su deseo y a partir de eso ella le ofrece inmortalidad. A cambio de eso ella le ofrece inmortalidad. Pero cuando Odiseo en la corte de Alcino conversa con Aret, se refiere a Calipso como una terrible deidad,
engañosa y que trató de persuadirlo para permanecer con ella, pero que nunca llegó a convencerlo en el fondo de su alma. Odiseo permanece en la isla de Ea después de que su barco naufragara y perdiera a sus compañeros. Es allí donde Calipso lo hospeda durante 7 años, y aunque no se menciona que se encuentre bajo los efectos de ningún embrujo, sí se sabe que estaba detenido por ella. La desconfianza que él le tiene se refleja cuando él le pide su palabra antes de no tramar nada que le impida partir antes de subir a la balsa en la que va a marcharse. Circe. Circe, en el momento en que los hombres de Odiseo llegan al valle donde se encuentra el palacio de Circe, son rodeados por lobos y por leones mansos. Ellos reconocen una voz femenina, pero no saben si se trata de una mujer o de una divinidad. Esta diosa cantaba mientras trabajaba en su telar, al igual que Calipso cuando Hermes llega a Ogygia. Acá aparece también el eje de análisis que voy a profundizar en el libro de Apolonio, que consiste en la voz como medio para atrapar, enamorar o persuadir, pero fundamentalmente el canto como arma de seducción. Y en este caso es Circe quien cantaba estando en su telar, y luego son invitados al palacio donde ella les ofrece a sus huéspedes una bebida a la que le agrega sustancias mágicas y con su varita los transforma en cerdos. El personaje de Circe está construido sobre la figura folclórica de la hechicera, con una acumulación de elementos maravillosos que la vuelven fabulosa y llena de magia. Euriclea, ella fue la nodriza de Odiseo y de Telémaco, y es considerada como la principal sirvienta del palacio de Ítaca. Bueno, en la Odisea ella se presenta como una firme aliada de Odiseo en el palacio, que tras la vuelta de él, tras la vuelta a Ítaca de Ulises, es Euriclea quien lo reconoce por una cicatriz que tenía justo encima de la rodilla, cuando le estaba lavando los pies a Ulises. Pero este le impide que se lo cuente a Penélope ni a cualquier miembro de la casa. Le impide que le diga cuál era su verdadera identidad. Después, durante una larga conversación, Euriclea le cuenta a Ulises que varias esclavas de Penélope le habían sido infiel, ya que habían conspirado con sus pretendientes. Este personaje es más que una nodriza, porque la anciana, tal como la nombran en varios pasajes del texto, sabe guardar secretos, aconseja y hasta se muestra maternal con los personajes, ya que ella se vuelve un personaje indispensable para identificar la escena del reconocimiento de Odiseo por parte de Penélope. Bueno, el libro de Apolonio. El análisis de este texto seguirá el eje de las figuras femeninas, pero ahondará el tema de la voz de las mujeres, en este caso de los personajes de Luciana y Tarsiana, que son la esposa y la hija del protagonista Apolonio. Ellas cantan, cuentan adivinanzas y recitan historias en numerosos episodios, que permiten configurarlas como unas singulares heroínas con saberes asociados a la cultura clerical de principios del siglo XIII. El estudio de la voz femenina en esta historia de aventuras resulta fundamental para poner en relieve las tensiones de la visión medieval acerca de las mujeres, la sensibilidad y la posibilidad de tener voz propia, que si bien ellas nunca asumen un protagonismo propio, pero igualmente se hacen oír. Bueno, como sabemos, Apolonio es el rey de Tiro y el protagonista de esta historia que revela, apenas comienza el relato, se autoproclama como un héroe especialísimo, ya que él sabe resolver adivinanzas que otros no pueden descubrir, y que si bien el rey Antíoco le niega incluso a él la verdad, ya que él sí logra resolver el enigma, y por eso es expulsado y perseguido por esta causa.
Por eso, cuando están en el palacio de Pentápolis, al que él arriba, luego de su naufragio, la representación cabal de la cortesía es el canto de la princesa Luciana, frente al que nadie puede permanecer indiferente. El narrador mismo declara ese canto como inigualable, primero de los tópicos o motivos reiterados en todo el episodio. Además se destaca en toda la estrofa, y ya desde la presentación misma de Luciana, al conjugarse la descripción visual de su vestimenta con el acto de afinación auditiva de la vihuela. Esto sucede en los cantos 178 y 179. La conjunción armónica del instrumento musical y de la voz de la doncella dan cuenta de su maestría, frente a la escucha declaradamente admirativa de todos los que oyen a Luciana en la corte, que comentan lo inigualable de su canto. Pero bueno, Apolonio calla, y ante la insistencia del rey y de la princesa, él canta también, estableciéndose una especie de contienda musical entre ambos jóvenes. La efectividad del canto de Apolonio es doble, ya que no solo alegra los corazones de los allí presentes, sino que hace que la doncella se enamore de él, y no a primera vista, sino a primera escucha, es decir, de solo oírlo cantar. Esta variante del amor de oídas se suma a la inicialmente presentada como desencadenante del relato, ya que en un principio Apolonio se enamora de la princesa de Antioquía a distancia, sin conocerla, solo por escuchar acerca de ella. Pero el proceso de enamoramiento de Luciana se inicia cuando la joven lo escucha cantar y continúa en aumento con las clases de música que él imparte. Pero luego, entre la tristeza y la angustia que guardaba Luciana, esto la afecta a ella corporalmente, manifestándose particularmente en su voz, que de agradable y audible para todos, se convierte en débil en tanto representaba su dolor. En el diálogo con su padre, antes de revelarle sus sentimientos por Apolonio en una carta, la descripción de la voz de la doncella concentra la referencia a esa debilidad que le provoca a ella el dolor. Más adelante, luego en el casamiento de Apolonio y Luciana, una nueva mención de la debilidad vocal de la mujer deja al descubierto nuevamente a la voz como una de las expresiones más representativas de debilidad. Cuando Luciana despierta en Éfeso, habiendo sido dada por muerta a causa de trastornos en el parto de su hija, la comparación en este caso de su voz con la de un gato refuerza la idea de la enfermedad a partir de la referencia al cansancio corporal. Y además presenta una connotación animalística al menos sugerente acerca del alcance y el poder de la voz femenina según la consideración medieval. Pero cuando Dios quiso, pasó un gran rato, metió la voz flaca, cansada como gato. Luciana va callando su voz a causa de la sucesión de enfermedades que debe afrontar como prueba femenina de la adversidad, y de manera paralela a su protagonismo en la historia también se aquieta, conforme a la pérdida vocal que iba teniendo. Entonces, ella recién recupera su voz en el reencuentro con su esposo, y su voz se alza entonces para afirmarse, especialmente como esposa de Apolonio. La comparación posible entre Luciana y Tarsiana se refuerza a nivel textual a pesar de que ambas no se conocen, ya que la madre sigue presente en la historia, a pesar de no estarlo físicamente, pero en la semejanza compensatoria del amor que se sienten por la doncella, del amor que sienten por la doncella los ciudadanos de Tarso. Esta primera aproximación poética a Tarsiana la muestra en Tarso, al cuidado de Estrángilo y Dionisia, habiendo Apolonio partido a causa del dolor que le ha provocado la muerte de su esposa Luciana, que él obviamente cree real. La respuesta divina
asume extrañas consecuencias para el desarrollo de la historia, pues pronto arriban unos piratas que secuestran a Tarsiana y la venden al dueño de un prostíbulo en Mitilene, donde ella alecciona a todos sus clientes acerca del mal que harían violándola. En este caso también son sus palabras, pero especialmente su voz, el instrumento que le permite a la joven revertir la situación, ya que la defensa de su virginidad se focaliza no solo en su cuerpo, sino en esa voz como recurso paralelo para la búsqueda de dinero, de cuya eficacia instrumental y ante todo monetaria convence en última instancia al proxeneta. Esa maestría no es otra que su canto, que le permite no solo defender su virginidad de una manera digna, sino de capitalizar sus atributos naturales y saberes en una tarea asociada a lo popular. El canto de Tarsiana provoca una multiplicidad de efectos que hacen que nadie quede indiferente. La descripción minuciosa que brinda el poeta pasa de lo general a lo particular, tanto en la aproximación a su voz y sus palabras, como en la mención de quienes la escuchan. Tarsiana se ha convertido en juglaresa sin serlo realmente, como ella misma lo dice a Polonio antes de reconocerse como padre e hija. Sin embargo, su demostración insistente de maestría vocal e instrumental no consigue distraer a Polonio de su dolor, por lo que se le ocurre proseguir entonces empleando otra vez solo su voz, como lo hiciera previamente como juglaresa en el mercado, aunque aquí no contándole directamente su propia historia, sino proponiéndole que descifre una serie de adivinanzas. Las adivinanzas de Tarsiana a Polonio particularizan nuevamente en la voz de la doncella un poder concentrado en lo que dice y en lo que se oculta, propio del enigma que simboliza la complejidad de la visión medieval de las mujeres. La relevancia de esa voz femenina se refuerza, asimismo, en el contenido de las adivinanzas. Estas adivinanzas cierran el ciclo inicial de la adivinanza incestuosa de Antíoco de modo esclarecedor. En vez de conservar una relación perversa entre padre e hija, reanudan una relación inocente. Entonces, es cierto que tanto Luciana como Tarsiana son personajes femeninos muy singulares. El estudio de su voz, en especial de su debilidad, no deja de relevar, sin embargo, las paradojas constitutivas de la visión religiosa tradicional acerca de las mujeres en este periodo, y la posibilidad de que ellas tengan una voz propia y particular. Es una voz, en definitiva, supeditada al control y la escucha masculina de padres, maridos, poderes religiosos y públicos, embelesados por esa voz tan débil como atrapante. Una voz que expresa las contradicciones de una identidad femenina manifiesta generalmente desde lo visual, pero sobre todo en la voz de las mujeres que ponen en manifiesto las tensiones y contradicciones del saber clerical de principios del siglo XIII.